Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, el capítulo número 11. Vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio que estamos desarrollando en el Evangelio de Marcos. Dice entonces Marcos capítulo 11, versículo 20 en adelante: por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de allí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído estos versículos donde se nos relata lo que sucedió al día siguiente de que el Señor expulsó del templo a los que cambiaban monedas, y dice que también volcó la mesa de los que vendían palomas. Al iniciar este capítulo, recordará, hermanos, que dijimos que esta es un trabajo de redacción cuidadosamente elaborado por Marcos, en donde hay dos historias independientes. Por un lado tenemos la maldición de la higuera, que Marcos la divide en dos partes, y luego lo que acabamos de leer, que al día siguiente de la maldición encuentran que la higuera estaba seca. Y la otra historia es precisamente el choque que el Señor Jesús está teniendo con el sistema del templo. Estas dos historias, que como digo son independientes, Marcos las ha recortado, en el caso de la historia del templo, en tres partes, y la historia de la higuera en dos partes, y ha venido intercalándolas como que si fueran dos hebras de diferente color, y que luego usted las va trenzando para tener una sola trenza. Entonces, así es acá. Es un solo capítulo, pero todo él está girando en torno al tema de la relación del Señor con el templo. Al hablar del templo, hermanos, quizás no lo he estado haciendo de una manera apropiada, porque hablar de que el Señor tenía un choque con el templo, uno podría pensar que era un choque con el edificio o con las instalaciones. Pero usted sabe que no hay nada malo con una edificación. Un edificio puede ser usado para propósitos buenos o para propósitos malos. Realmente el choque del Señor, más que con el templo, era con los líderes religiosos, que eran los que habían montado todo el sistema de lo que el templo había llegado a ser en esa época ya.
De manera que la imagen de la higuera a la cual el Señor llega, porque ya pasó la cosecha, ya pasó el tiempo cuando debió haber dado frutos, y sucede que no encuentra frutos, sino solamente hojas. Dije, es una figura de esos dirigentes religiosos que resultan ser estériles ante la búsqueda que el Señor llega a hacer en busca de frutos. Pero no hay frutos, sino solamente hojas. Es decir, la higuera estaba frondosa, estaba cubierta de hojas, de ramas, y eso podría ser un símbolo de un árbol saludable, en buenas condiciones, pero realmente lo determinante no son las hojas, no son las ramas, sino los frutos que pueda dar. Y eso es lo que el Señor llegó a buscar, frutos, y no había. Y como no los tenía, entonces los maldijo. Les dijo que nunca nadie vuelva a comer un fruto de ti. Y esa maldición que el Señor expresó, como la higuera es un símbolo de la dirigencia religiosa, entonces era una maldición que el Señor estaba pronunciando contra el templo, contra los líderes que manejaban ese sistema, a los cuales Él los encontró sin frutos, eran solo apariencia. Y la maldición consiste en que nadie más va a poder cosechar fruto de ellos. Es decir, ellos no van a poder dar los frutos que el Señor esperaba de parte de ellos. Y esto era así porque en el momento que estos hechos estaban ocurriendo, faltaban ya solamente unos 40 años, un poco menos, para que viniera la destrucción del templo, que habría de ocurrir en el año 70, en donde la institución sería totalmente barrida, destruida, tal como el Señor lo va a decir más adelante en lo que conocemos como el sermón profético, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera removida. De manera que esta era la última oportunidad que ellos tenían para poder dar frutos, pero tal como había ocurrido con la higuera, está ocurriendo con ellos ahora. Pues recordemos que cuando Jesús hizo la seria acusación, diciendo: mi casa, casa de oración, será llamada para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Esa es una aseveración muy fuerte de parte del Señor, pero que debió haber provocado arrepentimiento, debió haber provocado contrición en ellos, para entender que estaban haciendo las cosas mal y muy alejados de los frutos que Dios quería que ellos rindieran. Pero en lugar de llegar a ese arrepentimiento, lo que hicieron fue planear la manera de matar a Jesús. Es decir, el mensaje no estaba produciendo en ellos frutos, y como no estaba produciendo frutos, por eso es que el Señor los ha maldecido y les ha dicho que nunca nadie volverá a comer fruto de ti. Es decir, ellos ya no tendrían otra oportunidad para poder producir los resultados, el tipo de vida y de conducta que el Señor esperaba de ellos, los frutos. Terminó entonces ese día cuando el Señor purifica el templo, sale de Jerusalén, se va a dormir a Betania, y el día siguiente Él viene de regreso. Es ahí donde nos encontramos en el versículo 20. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Es decir, que la maldición que el Señor había pronunciado se había hecho efectiva. Y tan efectiva que la higuera se había secado desde la raíz. Es decir, no era que las hojas estuvieran tristes
o que hubiera perdido algunas ramas, estaba totalmente seca desde la raíz. Y eso estaba expresando que ya no había más oportunidad, ya no había más esperanza, ya no había más que se pudiera esperar de los dirigentes religiosos, porque a los ojos de Dios ellos estaban muertos espiritualmente, como muerta estaba ahora la higuera. Pedro la ve y al verla le dice: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Dice este versículo que esto Pedro se lo dijo al Señor porque se acordó de lo que el Señor había hecho el día anterior, maldecir la higuera. Es decir, que si no hubiera pasado nada con la higuera, probablemente los discípulos hubieran olvidado la expresión del Señor, lo que Él le había dicho a la higuera el día antes. Pero al ver de que la higuera estaba totalmente seca desde la raíz, entonces Pedro se recordó y dijo: hombre, si ayer Él dijo que nadie más volvería a comer fruto de esta higuera, entonces mira, Señor, se ha secado. Era así como los discípulos memorizaban, porque eran impactados por las expresiones y palabras que el Señor manifestaba a cada momento. Los hechos milagrosos, los hechos sobrenaturales, aquellas cosas que no ocurren por el orden normal de la naturaleza, sino que requiere una intervención divina, impresionaba de tal manera que ese hecho estaba atado a dichos, expresiones que el Señor había tenido. Y así como los discípulos memorizaron, así como Pedro recordó, los discípulos memorizaban las palabras que Jesús iba diciendo. Cuando Pedro le llama la atención al Señor y le dice: mira, se secó, entonces viene Jesús y le responde: tengan fe en Dios. Pedro era el que estaba sorprendido. Bueno, Pedro fue el que habló porque estaba sorprendido, pero de seguro los otros discípulos se sorprendieron de ver la higuera que estaba totalmente seca. Pero el Señor no. Él sabía que eso iba a ocurrir. Y por eso le dice: tengan fe en Dios. No había nada de qué sorprenderse, porque al tener fe en Dios, lo que se dice, lo que se pronuncia, eso acontecerá. Tener fe, hermanos, no es nada más que tener confianza en Dios, dice el Señor Jesús. Esa sería la manera más sencilla, diría yo, de entender qué es la fe. La fe es simplemente tener confianza. En este caso en Dios, porque dijo el Señor: tened fe en Dios. Porque los discípulos están sorprendidos de que la palabra que Él pronunció: nadie más coma fruto de ti, ha producido un resultado sobrenatural, milagroso. Y le dice: bueno, no deberían sorprenderse, que es lo que yo dije, ¿no? Tengan fe en Dios. Y como les va a decir a continuación, esto de la higuera es nada. Porque si ustedes tienen confianza en Dios, cualquier cosa que pidan les será hecha. Tener confianza en Dios, hermanos, no debería ser algo difícil para nosotros, porque todo el tiempo nosotros estamos confiando en diferentes personas. Cuando usted, por ejemplo, va donde un médico porque se siente mal
Y el médico viene y le diagnostica una enfermedad que ni siquiera puede usted aprender cómo se pronuncia esa enfermedad. Pero le dice, va a tomar este medicamento, esta va por la mañana, esta después de cada comida y esta se la va a tomar en la noche ya cuando se vaya a acostar. Entonces, usted viene y sigue el tratamiento que él le ha indicado. ¿Qué está haciendo usted ahí? Usted está confiando en ese médico. Usted está confiando que esta persona fue a una universidad, estudió, se graduó, sabe medicina, está confiando en que le ha hecho un buen diagnóstico, está confiando en que le está recetando los medicamentos adecuados y en la dosis correcta. Entonces, ¿qué hace usted? Comenzar a tomarlo. Y lo hace porque está confiando en que lo que el médico le ha dicho debe ser lo correcto. Bueno, esa es una manera. Otra manera es cuando usted envía a su niño o a su niña para que vaya a estudiar a una escuela. Usted lo pone en las manos del maestro, porque de igual manera usted confía que ese maestro o esa maestra fue a prepararse para dar clases. Usted confía que ese maestro o maestra conoce los planes de educación, conoce los contenidos, está llevando esos contenidos de la manera correcta, está evaluando objetivamente a su niño y a su niña, y usted está confiando en que su hijo o su hija va a aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, etcétera. Está confiando, pero usted ni conoce al fulano o a la fulana. Quizá porque a principio de año hay una reunión de padres de familia y quizás el director o la directora dice, bueno, ella es la maestra de primer grado, este es el maestro del segundo grado. Ahí usted lo conoció de vista, pero usted no sabe quién es esa persona. Confía. Cuando usted se sube a un autobús, usted está poniendo literalmente su vida en las manos de ese hombre que va ahí al volante. Usted no sabe nada de él. Usted no sabe si tiene o no tiene licencia. Normalmente no la tienen. Usted no sabe si van tomados o si está drogado, como muchas veces ocurre. Usted no sabe cuánta experiencia tiene esa persona, si tiene 20 años de conducir autobuses, que no es lo mismo que conducir un vehículo, o si es alguien que apenas hace 6 meses comenzó a manejar. Usted simplemente confía, paga su pasaje, sube y confía, como digo, su vida, su integridad en las manos de ese conductor. Estamos confiando. Y confiamos, hermanos, en muchas otras cosas. Usted confía que la silla en que está sentado no se va a doblar y se va a ir de espaldas y se va a golpear. No, usted confía de que está bien hecha, que en la fábrica donde la realizaron o la construyeron, usaron adecuadamente los materiales y los materiales de norma, y que está bien atornillada y que por lo tanto no se va a caer. Confiamos que el techo que está sobre nuestras cabezas tampoco se nos va a derrumbar encima. Confiamos en que el ingeniero que hizo el cálculo estructural calculó bien el peso, las columnas, y que por lo tanto no nos va a caer en la cabeza. Todos confiamos de una u otra manera. Confiamos en el dentista que le va a salvar la pieza y no que lo va a dejar sin un diente o sin una muela. Confiamos, hermanos, en fin, todos los días, a cada momento estamos confiando que la salchicha que fue a comprar no está contaminada, que el pan que le están vendiendo no tiene moho. Es decir, estamos todo el tiempo confiando. Por eso le digo, no nos debería costar nada confiar en Dios. Pero es lo que Jesús les está diciendo. Tengan fe en Dios, es decir, tengan confianza en Dios.
¿Y por qué debemos tener confianza en Dios? Porque Él es nuestro Padre. Y Él no es como su papá biológico. Algunos tuvieron la bendición de tener un padre biológico, modelo, un gran hombre, pero otros, su padre biológico fue una desgracia. Pero Dios Padre no es como su padre biológico, sino que Dios es un Dios, un Padre modelo, el Padre de los padres, lleno de amor, de compasión, de paciencia, que le ama al punto que Él decidió canjear a su único hijo, a Jesús, el unigénito, el único del Padre, a cambio suyo, cuando usted estaba hundido en delitos y pecados, controlado por Satanás, yendo conforme a la corriente de este mundo, cuando no tenía pero ni noticia ni interés en las cosas de Dios. Pero Dios le amó de tal manera que canjeó a su hijo, a Él lo mandó a la cruz para rescatarlo a usted de la condenación eterna y adoptarlo como hijo o hija por la eternidad. ¿Cómo no vamos a confiar en Él? Por eso es que la Escritura dice que si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Si lo que usted le pide a Él, eso es nada en relación a su Hijo. Por otro lado, conocemos a Dios. Y en lo que le hemos conocido, nosotros sabemos que Él no miente, que su palabra es verdad, que su palabra es inamovible, nada la puede cambiar. La palabra del Señor es confiable. Dios no es que hoy sí, pero mañana no. No, fíjate que eso fue ayer que lo dije, pero hoy ya cambié de opinión. No, Dios no es así. Esto es algo así como Balaam, se recuerda que Balac lo contrató para que maldijera a Israel y lo llevó a un lugar y le dijo: mira, maldice a Israel. Y a maldecirlo iba, cuando yo digo: ¿qué lo voy a andar maldiciendo si para mí es bendito? Entonces vino Balac y le dijo: ah, bueno, entonces es que lo que pasa es que quizás no los estás viendo todos, vamos más arriba, vamos a otro monte y desde ahí tal vez lo vas a maldecir. Y allá iba Balaam, que tenía interés en la recompensa que el rey le iba a dar, y dice: bueno, aquí otra vez, y vuelven a ofrecer 7 sacrificios para el Señor. Y cuando se dispone a maldecirlo, viene el Espíritu Santo, lo toma y en lugar de maldición da bendición. Entonces dice Balac: no, es que quizás aquí la cosa no funciona, vamos más arriba. Y van a otro punto donde ya se ve todo el campamento de Israel. Pero ¿qué hay detrás de esa conducta del rey Balac? Que primero en un lugar, ah, pues no, vamos acá, ah, pues no, vamos allá. Está pensando que por cambiar de lugar Dios va a cambiar de idea. Pero cuando Dios ha dicho que alguien es bendito, hermano, lo pueden llevar al fondo del mar, lo pueden llevar a la cumbre del Everest, lo pueden llevar, hermano, a las llanuras del Sahara, lo pueden llevar donde usted quiera, a los hielos de la Antártica, y Dios seguirá diciendo: es bendito porque yo lo he bendecido. Y punto. Como así es la palabra de Dios, entonces, ¿por qué no confiamos en Él?
porque no confiamos en Él. Entonces Jesús dijo, tengan fe en Él. Es decir, confíen en Dios. Entonces, ¿qué es la fe? Es simplemente que si usted va a orar, usted sabe que Dios está oyendo su oración. Dios oye su oración. ¿O cree usted que está hablando con las láminas del techo? ¿Cree usted que solo está repitiendo una letanía por repetirla? No, Dios le está escuchando y le está oyendo atentamente. Por lo tanto, Él nos dará lo que le pedimos. Por eso dice el versículo 23: les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de allí y tírate al mar, creyéndoselo, dice creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Jesús está poniendo un caso extremo que nunca ha ocurrido. Nunca ha ocurrido. O sea, en la Biblia no aparece nadie que haya movido un monte o una colina. Porque Jesús lo está poniendo como un extremo. Porque está diciendo, si le dicen a este monte, quítate y échate a la mar, uno diría, bueno, esa es una locura, pero eso ni en fantasía se ve. ¿Cómo es eso que el monte se va a ir caminando y se va a tirar a la mar? O sea, es algo que nunca ha ocurrido, probablemente nunca ocurrirá. Pero el Señor lo está poniendo como un ejemplo de que sea lo que sea, aunque sea algo tan extravagante como eso de que un monte se tire al mar, aunque sea así, si lo pides creyendo, es decir, confiando, sin abrigar la menor duda de lo que dices sucederá, lo vas a obtener, ocurrirá. Entonces, si incluso le pidiéramos a un monte que se trasladara al mar, dice que sería hecho, dice. Entonces, ¿cuánto más? No le va a responder la petición que usted tiene, que yo no sé cuál será, pero sí estoy seguro que ninguno de ustedes está pidiéndole al Señor que mueva el volcán de Santa Ana. Lo que usted le está pidiendo es algo mucho más sencillo. Pero si Él dijo, y fíjese cómo el Señor lo expresa: les aseguro que si alguno le dice a este monte, pero note, Él no dice si alguno le dice a un monte, que pudiera ser cualquier monte, sino que Él dice el que le dijere a este monte. Entonces, cuando dice este, está hablando de un monte en particular. ¿Y cuál era este monte? O sea, porque al decir este monte, uno hasta se lo imagina al Señor señalándolo, ¿verdad? Había dos posibilidades. Uno es que Jesús estuviera hablando del monte de los olivos, que es donde se está dando la plática. Y en ese caso, cuando el Señor dijo, el que le diga a este monte, se está refiriendo al monte en el que están de pie, ¿verdad? Este monte de los olivos, si ustedes le dicen que se tire a la mar, será hecho. Y la otra opción era el monte Sión, porque como iban camino a Jerusalén, Jerusalén estaba enfrente. Y lo que se ve desde el monte de los olivos, viendo hacia Jerusalén, era la Jerusalén alta, conocida en la Biblia como la ciudad de David, conocida como el monte Sión. Entonces, la otra opción es que se estaba refiriendo al monte Sión, que cuando dice, si le dijeran a este monte, era el monte que tenían enfrente. Bueno, pero haya sido el uno o haya sido el otro, como no especifica, ¿verdad? El hecho es de que
Eso era lo que el Señor les quería hacer ver, que lo inconcebible podía ocurrir si tan solo lo pedían con confianza. Recuerde en qué contexto estamos acá, hermanos, porque no hay que perderlo de vista. Estamos en el tema de la higuera seca. El Señor la maldijo y se secó desde la raíz. Y dijimos, esos son los dirigentes religiosos que habían montado el sistema de extorsión en el templo y todo lo que era el sistema del templo. No dieron fruto. Es como diciendo, pero yo quiero que ustedes den fruto. ¿Y cómo van a dar fruto ustedes? Teniendo fe en Dios. Recuerde, hermano, que ya hemos visto en este Evangelio de Marcos, capítulos atrás, aquella ocasión cuando el Señor había ido al monte de la transfiguración y venía para abajo con Pedro, Jacobo y Juan. Y al llegar abajo encuentran que había un hombre que había llevado a su hijo que estaba atormentado por un demonio. Los discípulos habían orado por él una y otra vez y no lo habían podido liberar. Entonces el hombre le dijo, Señor, te lo traje a ti porque tú eres mi última esperanza. Entonces viene el Señor, reprende al espíritu en el niño, el espíritu sale y el niño queda sanado. Y la gente se va. Entonces llegan los discípulos y le preguntan, Señor, ¿por qué no pudimos sanarlo? ¿Por qué no pudimos echar fuera el demonio? No habían podido dar fruto. ¿Y qué les dijo el Señor? Este género no sale sino con oración. El Señor les está dando la indicación que aprendan a cómo se da fruto. Hoy les está diciendo acá, hermanos y hermanas, para que nosotros no vayamos a ser higueras estériles, o peor, secas desde la raíz. Debemos confiar en el Señor, confiar en Dios. Y lo que pedimos en oración, pedírselo en confianza. Usted puede ser muy honesto, muy honesta y decirle, mira, Señor, yo lo que necesito es esto. Esa es su petición. Pero Señor, yo creo que no tengo las cualidades, no soy lo que tú quisieras que yo fuera. Señor, si ni siquiera soy lo que yo quisiera ser. Sé que yo podría ser un mejor creyente, pero no me he dedicado a eso. Pero aún con todos mis defectos y mis limitaciones y mis debilidades y mi falta de espiritualidad, Señor, yo confío que tú me oyes y que me darás lo que te pido. Eso es confiar en Dios. Y dice, si confías sin abrigar ninguna duda, sin abrigar ninguna duda, lo que digas, lo recibirás. O sea, esa es palabra de Dios, está garantizado. Lleva el sello de garantía de Jesús que dice, lo recibirás. Ahora, si usted se pone, hermano, ¿y será que Dios quiere dármelo? ¿Y será que Dios me oye? ¿Y será que será su voluntad? Cuando entramos por los caminos de la duda, nosotros mismos somos los que nos bloqueamos. Pero uno tiene que confiar, así como confía en el bucero, así como confía en el que le puso las láminas en la casa y que hoy que llueva vamos a ver si de verdad tapó las goteras o no. Así como confía en aquel que le dice, mire, compre este aparato porque vale 100, pero yo se lo voy a dar en 20 porque me cae bien. Y viene usted, confía y se lo compra. Confía en que no es basura la que está comprando, sino que de verdad es algo que vale la pena. Entonces, ¿por qué no podemos confiar en Dios? Y luego dijo el Señor,
En el 24, por eso les digo, crean, es decir, confíen que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Confíen que lo que piden en oración lo obtendrán. Confíe que lo que pide en oración lo obtendrá. ¿Cuánto hay que orar para recibir una respuesta? El Señor no está hablando de horas de oración, ni de 7 ayunos, ni de 3 vigilias. Él está hablando de confiar. Es por gracia y no por méritos que nosotros podamos acumular. Confiar. Hermanos, la oración es efectiva, es real. Por eso es que algunas veces algunos de ustedes, hermanos, hermanas, han llegado y me dicen: hermano, tengo este problemón. Y le comienzan a contar esto. ¿Qué puedo hacer? Y no hay nada que hacer. O sea, hay situaciones en las cuales, hermano, ¿y uno qué va a decir? No hay nada que hacer. Pero entonces es cuando yo le digo: ore. Sí, hermano, pero ¿y qué más puedo hacer? ¿Y qué más necesita? Ore. Es decir, dejamos de ver la oración como el recurso que el Señor está presentando ahí cuando dice: todo lo que pidan en oración confiando, lo recibirán. Ya no lo vemos así, sino que vemos la oración como, bueno, algo que ni hacemos, sino que andamos pidiéndole a las personas: ay, ora por mí, ore por mí, les ruego que oren por tal cosa, por tal otra. Y andan poniendo, como he dicho otras veces, a todo el mundo en oración y ellos se van a acostar a la hamaca. Dejaron a toda la iglesia orando y ellos tranquilos. O sea, ni ellos lo hacen. Pero la salida es: pidan en oración, confiando. Confíen que lo que piden será hecho. Eso es todo, hermano. Eso es todo. Esa confianza es la que tenía la mujer con el flujo de sangre cuando llegó por las espaldas del Señor y ella dijo: si tan solo tocare el borde de su vestido, sé que voy a sanar. Esa era la confianza que ella tenía y fue sanada. Y el Señor le dijo: mujer, grande es tu fe, ve en paz, quedas libre de tu azote, porque confió. Y así fue. Es solo, hermanos, dar ese paso de confiar. Cuando se sube en un ascensor, ¿cómo hace, hermano o hermana? ¿Cómo hace? Tiene que confiar, ¿verdad? Que no se va a soltar la pita y se viene para abajo, ¿verdad? Y usted no anda preguntando: bueno, ¿cuándo fue la última inspección? ¿Quién lo inspeccionó? Y la persona que inspeccionó tiene la capacidad técnica para decir si se puede continuar usando o no el ascensor. Usted no anda preguntando nada, usted simplemente se abrió la puerta y se mete. Y ahí va, para arriba o para abajo, ¿verdad? Pero confiando. ¿En quién? A saber, en algún desconocido. Quizás, hermano, tiene que revisarse eso cada 6 meses y quizás llevan 6 años sin revisar nada y usted no sabe, pero entra y sube. Confía simplemente. Entonces, ¿por qué no confiar en el Padre? Él no nos fallará nunca. Y luego dice en el 25: y cuando estén orando con esa confianza en el Padre, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Porque como es una relación de confianza, la oración es un acto de confianza en el Padre. Entonces, para uno confiar,
hermano, uno tiene que tener estabilidad emocional, uno tiene que estar en buen uso de la razón. Pero si una persona está odiando, por ejemplo, o está amargado, está amargada con alguien, ¿qué tipo de confianza va a ser esa? Por eso es que el Señor relacionó y dijo: miren, para que de verdad tengan una confianza en Dios, cuando estén orando, si se acuerdan que tienen algo contra alguien, perdónenlo. Y usted dice: bueno, ¿y yo a cuenta de qué lo voy a perdonar? ¿Cómo que si me ha pedido perdón? Si me pide perdón, tal vez voy a considerar unos 3 años después si lo perdono o no. Pero ¿a cuenta de qué debes perdonar? Que dice el Señor: porque vuestro Padre ha perdonado vuestros pecados. ¿A quién de los que estamos aquí el Señor no le ha perdonado pecados? ¿Hay algún querubín acá? Levante la mano. A quien nunca el Señor le ha perdonado pecados. A todos nos ha perdonado pecados el Señor. A cuenta de eso debemos perdonar las ofensas que nuestros hermanos nos hacen, que no son nada en relación a las ofensas que nosotros hicimos en el mismo rostro del Señor. Que le haya dicho algo feo, que lo vio feo, que le prestó y no le pagó, y al contrario, bravo anda ahora con usted porque no le quiere pagar. Él es el bravo, el que debe, imagínense. Ocurren cosas así. Pero eso no es nada con las deudas de pecado que nosotros teníamos para el Señor. Pero cuando Él vio nuestras deudas, Él dijo: te perdono, todo queda cancelado, tranquilo, en paz. Entonces, a cuenta de eso, perdonemos a los que nos ofenden, a los que nos insultan, a los que nos dijeron cosas feas, a los que nos hicieron una jugada mala que no es de creyentes. Uno debe terminar eso. Hace, creo que ya más de un año, una hermana tuvo algunos conflictos con otros hermanos en la iglesia, y desde hace como un año, hermano, cuando casualiza de que me toca predicar en el culto al cual ella llega, siempre al terminar de predicar, ella me está escribiendo y me dice: hermano, me dice, qué bueno, me dice, el mensaje que predicó ahora. Mensajes así le debería de predicar al fulano, a la mengana, es decir, la gente con quien ella tuvo conflicto. Y tiene como un año haciendo eso. Yo en una ocasión le dije: hermana, le dije, yo no sé si esas personas que usted menciona, no sé si oyeron o no oyeron. Lo importante es que usted oyó. Y la palabra es para usted y es para mí. Pero ella siempre está pensando. Bueno, la última vez, creo que fue el domingo anterior, igual eso pasó. Y me dijo: mire, usted debería reunirme, dice, a estas personas que son como 3 o 4 y predicarles, me dice, un mensaje como el que hoy acaba de predicar en la iglesia, me dice. Tal vez así entienden, me dice. Y ella no ha entendido. Porque ella estuvo en el culto, ella oyó la predicación y ella dice: qué buena la predicación, pero para aquello, ¿no? Júntelos. Imagínese, hermano, que uno tuviera que andar juntando a toda la gente con los que se han peleado los demás. Sería de no terminar, ¿verdad? Ella nunca va a tener paz mientras no haga lo que Jesús dijo, que perdone. Y eso es lo peor, fíjese, hermano, que según yo sé por personas de confianza que saben el lío que hubo, la culpa la tiene ella, no son nosotros, hermanos. Ese es el colmo. Yo nunca le he dicho eso a ella, ¿verdad? Pero hoy ella cree que yo no sé. Y los demás hermanos a quienes ella les está recetando predicador a domicilio, yo le aseguro que ellos andan felices sirviendo al Señor. Todos tienen privilegios, los hermanos y las hermanas, y ahí andan gozosos. Ella es la que está tragando veneno, su propio veneno todo el tiempo. Entonces dijo el Señor:
Y así como vas a tener confianza en el Padre. Si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, perdónalo. Porque también tu Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus pecados. Y luego, hermanos, el versículo 26, si usted tiene la Nueva Versión Internacional, se va a dar cuenta que ahí no aparece el versículo 26. Del 25 salta al 27. Es porque ese versículo, como siempre le he dicho, ¿verdad?, no aparece en los manuscritos más antiguos ni en los manuscritos más confiables que se tienen. Y si usted ve ese versículo 26, se trata de una interpolación que ha sido tomada de Mateo capítulo 6, cuando el Señor termina de enseñar el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro sí termina, ¿verdad?, diciendo: y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces viene el Señor y añade en Mateo 6:15 lo que dice Marcos acá, en la Reina Valera 26, ¿verdad? Si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esa es una interpolación, es decir, fue tomada de Mateo y fue insertada acá. ¿Por qué? Porque las palabras del versículo 25 de Marcos suenan a las palabras que Jesús dice en Mateo 6:14. Entonces, algunos copistas, mucho tiempo después, ¿verdad? Usted sabe que Marcos fue el primer evangelio en ser escrito. Mateo fue escrito unos mínimo 40 años después. Entonces, era evidente, ¿verdad?, que no pudieron tomar de aquí para allá, sino que fue de allá para acá. Por eso es que no aparece en los manuscritos más antiguos y confiables. En algún momento alguien dijo: bueno, aquí hace juego con lo que el Señor dijo por allá, y lo metió acá. O sea, lo que metió es bíblico, ¿verdad?, porque aparece en Mateo 6, pero no estaba acá al principio. Entonces, por eso es que no aparece. Hermanos, yo creo que las enseñanzas que esta porción nos deja para que no vayamos a hacer higueras estériles o secas son claras, ¿verdad? Confiemos en el Señor y perdonemos al que haya que perdonar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Pero antes de hacerlo, yo quiero invitar a las personas que aún no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Hoy hemos aprendido algo importante, y es que las relaciones con las otras personas influyen en nuestra relación con Dios. Nadie puede estar en una buena relación con el Padre si no tiene una buena relación con su prójimo. Y cuando digo prójimo, no me refiero a la persona que a usted le cae bien, sino que a cualquier otra persona, creyente o no creyente, familia o no familia, conocido o desconocido. Debemos estar en paz con todos. Quiero invitar entonces, si hay alguien que por primera vez necesita recibir a Jesús, por favor, ahí en el lugar donde está, levante su mano en señal de que usted desea recibir al buen Salvador, y así vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona que lo hace? ¿Puede levantar su mano? Queremos orar por usted. Aproveche este momento, esta oportunidad para recibir la vida de Dios. ¿Hay alguien que lo hace? Levante su mano. Solo le pido que lo haga pronto, porque vamos a orar ya. Aproveche estos segundos. También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse con el Señor, todo lo que tú pidas, si confías, si pones tu confianza en Dios, lo recibirás. Pero debes tener una buena relación con Él y con el prójimo. ¿Quieres reconciliarte? Levanta tu mano.
Levanta tu mano. Tal vez tú has orado mucho por una petición y no viene la respuesta. La pregunta es: ¿cómo está tu relación con tu prójimo? Ahí puede estar el problema. ¿Quieres reconciliarte? Levanta tu mano en este momento, porque vamos a orar. Hermanos, ya que confiamos en tantas personas, cada día y a cada paso, confiemos en el Padre. Tengamos fe en Dios. Tengamos confianza en Él. Señor, gracias te damos por tu palabra, la cual siempre viene para animarnos, exhortarnos, mostrarnos el camino. Te rogamos, Padre, que bendigas cada hermano, cada hermana. Ayúdanos como pueblo tuyo para que siempre confiemos en ti. Confiemos que oyes la oración. Confiemos en que lo que pedimos en oración lo recibiremos. Ayúdanos a tener una confianza mayor que la que ponemos en el médico, en el maestro, en el vendedor, en el que conduce un autobús. Que seas tú nuestra confianza completa, por Jesús nuestro Señor.